Bienvenido al tema del vídeo de hoy, donde nos sumergiremos profundamente en el mundo de la mitología griega para aprender más sobre Hades. Lejos de ser un concepto abstracto, Hades fue una figura importante y compleja en la religión y la mitología griegas antiguas. Desentrañemos las capas detrás de este enigmático dios y comprendamos su lugar en el panteón. Hades, a menudo mal entendido como el dios del inframundo, era en realidad el rey de los muertos y gobernante del inframundo, que también era conocido como la morada de las sombras o el más allá. Su dominio era un lugar tanto de juicio como de purificación, no simplemente un lugar de castigo. Hades fue uno de los 3 hermanos poderosos que reinaron sobre el universo. Era el hijo mayor de Cronos, y Rea y formaba parte de los dioses olímpicos prominentes. Los otros eran Zeus, que gobernaba los cielos y la tierra, y Poseidón, el señor del mar y de los océanos. Hades fue representado a menudo como una figura sombría pero justa. A menudo se caracteriza por su casco de invisibilidad, símbolo de su naturaleza siempre esquiva. Sus atributos sugieren que Hades no era un antagonista, sino un dios que cumplía un papel esencial, aunque incomprendido, en el orden divino. Su mito está entrelazado con la historia de Perséfone, la hija de la diosa de la tierra Deméter. Ilustrada con mayor frecuencia como una historia de secuestro, Hades tomó a Perséfone como su esposa y, a partir de entonces, ella reinó como la reina de los muertos. Su historia no trata simplemente de la fuerza, sino del equilibrio que existe entre la vida y la muerte. Hades no es solo un dios de la muerte sino que también está asociado con la riqueza. Estas no son las riquezas materiales que tradicionalmente entendemos, sino más bien una conexión con la tierra y su fertilidad. Esto se manifiesta en el culto que recibió de quienes trabajaban la tierra. Junto a Perséfone, Hades era adorado a través de los misterios de Eleusis, una colección de ritos que prometían a sus seguidores vida después de la muerte. Los misterios en sí eran un testimonio no de la naturaleza sombría percibida de Hades, sino de su importancia general y sus aspectos vivificantes. A pesar de su asociación a menudo inquietante con la muerte, Hades no era una deidad maliciosa. Su papel fue una parte importante del equilibrio de la mitología griega. Su tarea de juzgar a los muertos y castigar a los malhechores puede darnos una mayor apreciación de la mortalidad y la justicia moral. Una de las referencias míticas populares del Hades es que trató a Orfeo con empatía cuando este legendario músico descendió al inframundo para recuperar a su amada esposa. A pesar de fracasar en su empresa, Hades le permitió regresar, reconociendo el talento excepcional de Orfeo y su amor. Hades también era un dios a temer, no porque fuera malicioso sino porque tenía el poder supremo sobre la vida y la muerte mortales. Era el observador silencioso de la existencia humana, y su figura enfatizaba el respeto y la reverencia por los difuntos. Aunque pasó la mayor parte de su existencia en las profundidades del inframundo, Hades era adorado junto a su hermano y los demás dioses del Olimpo. El dios de los muertos tenía su propio culto especializado, con lugares religiosos y festivales en su honor. A pesar de su ubicuidad en la mitología griega, hubo pocas representaciones o referencias antropomórficas al Hades. Con frecuencia estaba simbolizado por su yelmo de invisibilidad o por el vidente, una lanza de 2 puntas asociada con él. Tanto los mortales como los dioses se acercaban con frecuencia al Hades. La más famosa de estas historias es la de Heracles, quien viajó al inframundo como uno de sus 12 trabajos. Hades, sin embargo, siempre reitera una vez más la irrevocabilidad de la muerte al tiempo que demuestra justicia y honor. Hades, a pesar de sus oscuras connotaciones, tiene un papel crucial a la hora de estimular nuestra comprensión de las creencias, valores y rituales griegos antiguos. Abarcó facetas importantes de la mortalidad humana, la conciencia de la existencia y las dualidades de la vida y la muerte. A lo largo de la mitología griega, Hades es representado como un dios erudito pero no misántropo. Su significado simbólico llama la atención no solo sobre la inevitabilidad de la muerte sino también sobre los aspectos nobles del duelo y el honor al difunto. Si bien se destacaba de los dioses olímpicos más conocidos, Hades era en gran medida una parte fundamental de la jerarquía divina. Su influencia nos recuerda la importancia del equilibrio en la naturaleza, entre los dioses y entre la vida y la muerte. Mirando el Hades desde una perspectiva más amplia, no era solo el dios de la muerte o el inframundo, sino una deidad que simbolizaba el ciclo de la vida, la transición del nacimiento a la muerte al más allá. Él, por tanto, era una paradoja, a la vez atractiva y repulsiva, como su dominio, el inframundo, el llamado a explorar las profundidades del carácter, y el papel de Hades continúa conduciendo a conocimientos fascinantes sobre la mitología griega y su panteón de dioses. Su interpretación de un dios severo pero justo, temible pero complaciente, da que pensar y ofrece importantes lecciones de vida. De las cuestiones de la existencia a la mitología, aquí tenemos el Hades, mejor entendido como una figura mitológica cautivadora, y emblema de la transición definitiva de la vida a la muerte. A través de su legado perdurable, sigue siendo un personaje poderoso en el patrimonio cultural griego y global. El vídeo de hoy ha sido una inmersión integral en el personaje de Hades y su importancia en la mitología griega. Esperamos que hayas aprendido algo nuevo sobre esta fascinante figura y su intrigante dominio, el inframundo, y estés emocionado de seguir profundizando en viajes más mitológicos. En particular, en tiempos más contemporáneos, el Hades sigue siendo una figura central de la cultura popular.
Su personaje ha sido reinventado muchas veces en la literatura, la música y especialmente en los videojuegos y películas modernos, continuando intrigando e inspirando al público de todo el mundo. Al concluir, es importante recordar que Hades no fue el portador de la muerte, sino más bien una figura que los guió al más allá. Esto pinta a Hades desde una lente más justa, no como un ser frío, sino como un portador de equilibrio en el orden divino. A medida que avancemos en nuestra exploración de la mitología griega, conoceremos personajes más fascinantes que nos brindarán preguntas e ideas más tentadoras. Lo que revelan sobre nuestros miedos, deseos y la necesidad humana misma de comprender lo inexplicable sigue siendo un enigma convincente. Las repercusiones de los mitos y símbolos del Hades son de gran alcance en el mundo antiguo y contemporáneo. En esencia, el mito de Hades nos recuerda el viaje en curso, nacimiento, vida, muerte y posiblemente renacimiento un ciclo eterno que se repite sin cesar y conecta el pasado, el presente y el futuro. Es esencial abordar temas mitológicos con una combinación de comprensión histórica e interpretación matizada, reconociendo los contextos culturales y religiosos que son inherentemente parte de su narrativa. Hades, como parte integral del panteón griego, es una potencia de verdades y conocimientos profundos que esperan ser explorados. Y con eso concluimos nuestra explicación integral de quién era Hades en la mitología griega antigua. Esperamos que esta idea haya profundizado su comprensión y apreciación del tapiz más amplio de los mitos griegos y las deidades que los definieron. A medida que nos acercamos al final, tómate un momento para reflexionar sobre la inmensa grandeza de este tema expansivo del que apenas hemos arañado la superficie, el universo de la mitología griega. Las profundidades que acabamos de empezar a profundizar, poniendo en primer plano a personalidades complejas como Hades, obligándonos a repensar nuestra comprensión de la vida y la muerte, y de todo lo demás. La mitología griega es un tapiz complejo entretejido con dioses, diosas, hazañas heroicas y batallas épicas. Nos permite explorar los misterios más profundos de la existencia humana, la naturaleza de nuestro mundo y la humanidad misma. Hades no es más que una figura dentro de este gran cuadro, sin embargo, como hemos aprendido, su papel es silenciosamente fuerte y duradero. Y así, nuestro viaje termina aquí, por ahora. Pero los hilos que hemos descubierto en nuestra exploración del Hades, su prominencia, complejidad, naturaleza incomprendida y legado perdurable, seguirán dando forma a nuestra comprensión, profundizando nuestro aprecio y alimentando nuestras curiosidades insaciables en el reino eterno de la mitología griega. Gracias por acompañarnos en este viaje para descifrar la enigmática figura del Hades. Desde su formidable timón de invisibilidad hasta su morada en las profundidades del inframundo, y sus sorprendentes manifestaciones en la cultura moderna, este es un viaje que nos lleva desde la antigüedad, a través del flujo y reflujo de la civilización, hasta nuestros días y prospectivamente, más allá. La mitología griega, con su panteón de dioses y diosas, héroes mortales y sagas épicas, sirve como una pequeña ventana al paso de la humanidad a través del tiempo o como un espejo de gran tamaño, que ofrece infinitas reflexiones sobre los reinos de la existencia, lo físico y lo espiritual. A través de ellos, miramos fijamente el rostro del Hades.